no han cesado, la violencia sigue imparable, no hay nada que la frene. Por ello, está con nosotros hoy, me da mucho gusto saludar a Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes para ti y para el auditorio. Muy buenas tardes. Pues un tema muy alarmante, Francisco, si me permite decirlo así, calificarlo de esta manera, porque tal parece que ninguna estrategia ha surtido efecto hasta ahora. Pues bueno, tuvimos por algunos años una reducción bastante importante de los homicidios dolosos durante el periodo final de la administración del presidente Calderón y durante los primeros años de la administración de Peña. Si recuerdas, a partir de 2011, es decir, de mediados de 2011 hasta todo el 2015, y hasta abril de 2016, tuvimos una reducción sistemática de los homicidios. A partir de abril de 2016, la escalada de violencia no se ha frenado. Los últimos 3 años en particular han sido los más violentos de la historia. Ya a estas alturas tenemos más homicidios que en el sexenio de Calderón, particularmente en este sexenio, y no solo estamos viendo una cantidad desmedida de homicidios, sino estamos viendo un ejercicio de la violencia muy importante relacionado precisamente con la presencia de la delincuencia organizada y el control de la delincuencia organizada en el territorio nacional. Esa delincuencia hoy ha hecho estragos y cada vez es más frecuente ver multihomicidios relacionados precisamente con este ejercicio de la violencia. Francisco, 2.241 personas perdieron la vida en marzo pasado. Rompimos récord, y no es un récord que nos haga sentir orgullosos, por supuesto. 72 muertes en promedio al día. Esto nos habla de una cifra para la que las autoridades tendrían que poner una atención especial y cambiar algo en esta estrategia que ya decía yo, pero desde tu punto de vista, ¿qué se debe hacer o por dónde empezar? Porque no es un tema sencillo, tampoco es como que llegue otro gobierno y entonces como varita mágica, pues también se disminuyan los homicidios dolosos. Efectivamente lo señalas con mucha puntualidad, de hecho esos más de 70 homicidios a los que hace referencia ni siquiera son todos los homicidios dolosos. Es el conteo diario que presenta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que corresponde generalmente a un 75-80% del total de homicidios dolosos. Es decir, ya que veamos el 20 de este mes cuántos homicidios, el 20 de abril que sepamos cuántos homicidios tuvimos en el mes de marzo, veremos que fueron muchos más de los que nos reportan hasta el momento, ya con datos oficiales a la mano. Claro. Pero, pues efectivamente, uno de los problemas está relacionado con la ausencia de una estrategia. Desde el inicio de esta administración lo hemos señalado, decir que abrazos y no balazos es una estrategia, es mentirle al ciudadano. No es una estrategia, simple y sencillamente es una expresión. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a combatir los delitos. El problema, ¿cuál es? Que para combatir los delitos tienes que definir por cuáles vas primero, de qué manera vas a organizar tu estado de fuerza, dónde lo vas a posicionar, cuáles son tus indicadores de desempeño y resultado y cuál es la prevención específica del delito. El problema es que todo eso no lo hay en documentos. El Plan Nacional de Desarrollo se contradice con la Estrategia Nacional de Seguridad y hasta el momento no han sido publicados los 5 planes sectoriales específicos que nos deberían dar luz para decir qué es la estrategia de este gobierno. Además, pues tú sabes que esos han sido los años de mayores recortes presupuestales para la seguridad y justicia. Sí. Nada más para que entendamos, en este sexenio hemos gastado menos que en el sexenio de Fox. Y eso que no teníamos ni lejanamente los problemas de seguridad que tenemos ahorita, en ese entonces. Entonces, pues lo que vemos es que en lo federal no hay estrategia, en lo local no hay recursos. Y uno de los actores clave para combatir los delitos, que es la Procuración de Justicia, pues también la encontramos absolutamente colapsada. La Fiscalía General de la República, en lo que va del sexenio, lo único que ha hecho es o atender los casos particulares de enemigos personales del fiscal
o irse políticamente contra los adversarios de este gobierno. Todos los meses nos presumen una caída en carpetas de investigación del Fuero Federal, pero esa caída no se debe a que las cosas estén mejor, se debe a que nadie está trabajando. O sea, si yo no investigo un delito, pues no tengo una carpeta de investigación, entonces pues eso no es un éxito, en realidad nos habla del fracaso en materia de procuración de justicia de esta administración. Y luego, pues hay cosas que debería estar haciendo el Estado mexicano que no está haciendo. Una de ellas es el combate a los recursos financieros de los delincuentes. Eso no se está haciendo. Lo único para lo que se usa la lista de personas bloqueadas por la UIF es precisamente para doblegar a los adversarios políticos. En temas de, por ejemplo, de armas, en esta administración tenemos un 60% menos decomisos de armas que en el sexenio pasado. Entonces nos damos cuenta que hoy los brazos que deberían servir para que la estrategia funcione, es decir, quitarle dinero a los delincuentes y quitarle armas, no funciona. Y por otro lado, el gobierno federal ha insistido que las transferencias directas son un mecanismo para prevenir el delito. No hay ninguna evidencia que eso esté sucediendo. De hecho, si volteamos a ver el mapa de dónde se está distribuyendo el dinero a Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y cuanto otro programa tengamos en materia de transferencia económica, estos no corresponden a las áreas donde tenemos más violencia en el país y tampoco se acompañan de estrategias de recuperación del espacio, de disminución del consumo de drogas, etcétera, etcétera, que nos podría llevar a pensar que sí son programas de prevención. Entonces, en resumen, no tenemos estrategia, no tenemos prevención, no tenemos procuración de justicia y no tenemos recursos para atender los problemas de violencia e incidencia delictiva. Ahora, Francisco, tocas un tema muy importante que es, o que son las armas de fuego, la entrada de las armas de fuego. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno federal de hacer alguna estrategia en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, porque sabemos que de allá es de donde llegan principalmente las armas, para mitigar un poquito, para frenar un poquito esta entrada de armamento, sobre todo pues ilegal, ¿no? Definitivamente Estados Unidos tiene una responsabilidad importante. Hay que pensarlo de esta manera. Si Estados Unidos a nosotros nos pone sobre la mesa la obligación de evitar que la droga y que las personas indocumentadas lleguen a su territorio, de la misma manera México debería obligar a Estados Unidos a que las armas y el efectivo no entren a nuestro territorio, porque el efectivo, estamos hablando del pago de la droga que sucede en Estados Unidos, que se vende en Estados Unidos y que le entra a los cárteles mexicanos y que son luego los que generan la gran violencia en nuestro país. Aunque hay que decirlo también esto, cuando hablamos de delincuencia organizada, la delincuencia organizada destinada a la siembra, la comercialización, el trasiego de drogas, ya no es el único tipo de delincuencia organizada que tenemos. Tenemos muchas manifestaciones de la delincuencia organizada en nuestro país. Pero centrándonos en este caso como ejemplo, el problema es que México nunca ha logrado precisamente que Estados Unidos asuma su corresponsabilidad. Y entonces estamos haciendo estas tonteras, como es ir a hacer denuncias a Estados Unidos en contra de las armadoras de armas, cuando en realidad pues las aduanas de nuestro país son absolutamente permeables. Cuando no hay una evidencia que las carreteras, tengamos el control de las carreteras, de esas armas que entran o desde la frontera norte, o desde la frontera sur, o desde los puertos, o desde los aeropuertos, no se distribuyan en el territorio. Y luego, ¿cuándo hemos escuchado a alguien de nosotros en este sexenio que vayan contra los mercados ilícitos de armas? Tú, yo y quien nos escucha en este momento sabemos dónde se venden las armas en nuestras ciudades. Sí. Si tú y yo lo sabemos, ¿cómo es posible que la autoridad no lo sepa? ¿Y cómo es posible aún que la autoridad no haga nada? Que no haga algo, exacto, porque de que lo saben, pues lo saben, pero en realidad no parece que no les interesa o no les conviene, en dado caso, pues hacer algo para evitar que se sigan vendiendo estas armas de fuego. Francisco Rivas, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, seguiremos platicando porque es un tema que vaya que nos da para hacer programas especiales. Efectivamente, yo los invito a todos a que entren a nuestra página www.onc.org.mx
Y ahí pueden descargar el estudio sobre los últimos 3 años en materia de seguridad, en donde tratamos de destacar lo positivo, que hay muy poquito que destacar, y donde señalamos todos los retos que seguimos teniendo, porque la verdad es que el país cada vez está peor y no hay una evidencia, no hay nada que nos haga pensar que en poco tiempo estaremos mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Gracias, buena tarde.